Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor. El cuerpo pastoral de nuestra iglesia siempre ha estado en la disposición, porque Dios nos lo demanda, de apoyar a los hermanos en cualquiera de las líneas donde se presentan necesidades. Estas pueden ser espirituales, estas pueden ser incluso materiales, o pueden ser afectivas. Y quiero hoy, a nombre del cuerpo pastoral, reiterar a usted nuestra misión: cuidar la grey del Señor. Tener ese cuidado amoroso por cada uno de ustedes. Y precisamente por eso estamos compartiendo de diversas formas y en diversas maneras mensajes de aliento, que nos motiven a la confianza en Dios, que nos lleven a tener también una ubicación correcta de los eventos que están ocurriendo y que nos lleven también a madurar en el concepto que tenemos de Dios, para tener entonces una relación sana con Él, para que nos ubiquemos correctamente. Hoy quiero reiterar a usted el deseo del cuerpo pastoral de servirle. Tenga usted la confianza de llamarnos, de plantear cualquiera que sea la situación que usted esté viviendo. Nuestro deseo es que Dios esté bendiciendo su vida. Quiero reiterarle también que nos hemos estado reuniendo para tocar aspectos importantes de la iglesia que en su debido momento van a ser dadas a conocer. Porque no es un secreto que nos vamos aproximando a la etapa del desconfinamiento. Y en ese momento, cuando volvamos a reunirnos como iglesia, vamos a tener que, en primer lugar, seguir las pautas que el gobierno dé en relación a la bioseguridad. Pero también va a ser necesario establecer esquemas diferentes ahora. No vamos a trabajar como tradicionalmente lo hemos hecho. Ahora vamos a tener que implementar nuevas modalidades. Y vamos a estar haciéndolo precisamente para estimular a la fe a nuestros hermanos. Así es de que ánimo, hermanos, tengamos confianza. Dios tiene control de todos los eventos, eso usted nunca lo ponga en duda. Además de tener confianza en Él, debemos de saber que Él está cumpliendo su voluntad. Y nosotros entonces debemos de alinearnos con esa voluntad. Hoy precisamente quiero compartir con ustedes un versículo que es muy conocido, pero que hoy nos va a ayudar a saber entonces cuál es la voluntad de Dios en relación a nosotros. Voy a extraer de la primera carta de Pedro, precisamente en el capítulo 2, en el verso 9, lo siguiente. Y este va a ser nuestro versículo base para la enseñanza de hoy. Dice la palabra de Dios, estoy en 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo en el cual tú nos has tenido congregados en nuestros hogares. A los ojos de algunos, Dios, la iglesia ha dejado de funcionar, pero a tus ojos has visto con agrado que tu iglesia sigue funcionando, porque en cada hogar, en cada uno de nosotros, es la iglesia. Y en este tiempo que hemos tenido la oportunidad de alabar tu nombre, de bendecirte, de escudriñar la Escritura, de compartirla, queremos darte gracias, Señor. Porque sabemos que es un propósito tuyo cumplido también. Has llamado la atención del mundo con este confinamiento. Y ahora, Padre, cuando nos aprestamos a volver a lo que hemos llamado normalidad, queremos entender que lo único que puede ser normal en este mundo es amarte, alabarte, bendecirte,
obedecerte, seguir tu enseñanza. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta enseñanza. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pedro escribe, no podemos ignorar que él, junto a Pablo y otros más, tienen un llamado tan especial de parte de Dios, una revelación directa de parte de Dios, para hacer extensiva la salvación en Cristo Jesús para todos los que en aquel momento éramos llamados gentiles, esto es, todo aquel que existiera fuera del mundo judío. Hoy, precisamente, somos la iglesia del Señor, todos. En el versículo que subsiguiente, o sea, el 10, dice: nosotros o vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces se refiere a usted, se refiere a mí. Y se sigue refiriendo también al pueblo que originalmente fue el pueblo escogido. ¿Y qué dice entonces Pedro? Empieza con una palabra que podemos identificar como una conjunción adversativa. Más. Esta palabra, con esa definición, hace la unión del verso anterior con el verso lema de esta mañana. Dice en el anterior, o sea, en el 8, siempre en el capítulo 2, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por eso ahora tenemos una conjunción adversativa, porque esto es exactamente lo contrario uniendo a esto anterior. ¿El qué? Más vosotros, y aquí a quienes se refiere, a nosotros y también a todos los demás que hemos creído en el Señor Jesús. Más vosotros sois, y atención a esto porque nos da 4 características particulares, especiales, de aquellos que no hacemos lo que dice el 8. O sea, el 8 implica un rechazo porque tropiezan en la palabra. Entonces nosotros somos los que no tropezamos en la palabra, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Entonces nosotros somos los que no tropezamos siendo como obedientes. Ahí está entonces la eterna característica del hombre que quiere seguir a Dios. El requisito es obedecer a Dios. Más vosotros, dice, sois linaje escogido. ¿Qué quiere decir Pedro de manera específica cuando nos dice que somos linaje escogido? ¿Qué es el linaje, querido hermano? Pues mire que el linaje es la ascendencia en el sentido actual hacia atrás o la descendencia en el sentido de atrás hacia adelante. Ese es el linaje en una familia. O sea, ¿de dónde descendemos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes fueron los padres de nuestros padres? ¿Quiénes fueron los padres de los padres de nuestros padres? Y así sucesivamente hasta llegar a los orígenes. Eso es un linaje. Pero aquí tiene una connotación tan especial porque si vemos entonces en la genealogía del Señor Jesucristo, en ese mismo sentido inverso, en el libro de Génesis, en el capítulo precisamente 15, en el verso 18, dice la Escritura: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mire usted cómo Dios siempre ha tenido un plan y un propósito. Porque precisamente dice que
esta tierra va a ser para la descendencia de Abraham. ¿Y por qué es importante Abraham? Porque en el capítulo 17, en el verso 22 dice, y acabó de hablar con él. Óigame, y subió Dios de estar con Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación muy cercana entre Dios y Abraham. En Génesis 12:2 le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso somos linaje escogido, porque Dios nos escogió. Incluso lo hizo desde antes de la creación del mundo. Le recuerdo a usted el libro de Efesios en el capítulo 1, en el verso 4, cuando dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿sabe cómo? Santos y sin mancha delante de Él. Por eso nos escogió. No nos escogió para que nos llenáramos de orgullo por ser escogidos, sino para un propósito más lindo, el de ser santos y sin mancha. Hay una segunda característica para el pueblo de Dios. Nos define como un real sacerdocio. ¿Usted recuerda cómo funcionaba el sistema sacerdotal en el Antiguo Testamento? Eran de una tribu específica. Solo ellos podían hacerlo. Tenían un tiempo para hacer estos sacrificios. Tenían un propósito por el cual lo hacían. Y había toda una serie de regulaciones que Dios dio. Porque Dios siempre da instrucciones sobre cómo debemos de hacer las cosas. Pero cuando Él nos habla a nosotros de un real sacerdocio, no nos está hablando como de un título de nobleza, sino de la práctica. Porque entonces, en Cristo Jesús, ahora nos convertimos nosotros en sacerdotes. En los hombres que podemos tener acceso al trono de la gracia. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos, dice. Vayamos con confianza, pues, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y sabe? Esto nos pone entonces en una obligación de llevar a otros al conocimiento de Cristo. Le recuerdo a ustedes la cita de 2 Corintios, precisamente en el capítulo 5, en los versos 18 al 21, y dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. He aquí el ministerio que Dios nos dio, de llevar su palabra, para reconciliar a los que estaban peleados con Él a través del pecado. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿sabe cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire qué precioso. Ahora usted y yo tenemos ese enorme privilegio de reconciliar a todos los que están ofendiendo a Dios precisamente con Él a través de Cristo Jesús. Vuelvo al tema de las instrucciones.
Dios siempre ha dado instrucciones claras y precisas, y aquí nos dice cuál es el procedimiento, por medio de quién. No hay otro, dice la Escritura, no hay otro medio, solo Cristo Jesús. El tercer adjetivo que recibimos es de nación santa. Y sabe, Dios exige santidad práctica. ¿Por qué utilizo el término santidad práctica? Porque no quiere que usted tenga una santidad teórica. Porque no quiere que... Dios se cansó precisamente de la hipocresía, de aquellos que tenían una religiosidad y una manera aparente de amar a Dios. Estos, con sus labios, me adoran, pero su corazón, dice Dios, está lejos de mí. Por eso, Dios exige una santidad práctica, cotidiana, de todos los días. ¿Y sabe qué? Notable, tiene que verse precisamente en nosotros. Y la cuarta definición de esta mañana es que somos un pueblo adquirido por Dios. Cuando usted adquiere algo, ¿sabe de quién es? Del que lo adquiere. Usted compra algo, otro no puede llevárselo, porque es suyo. Nosotros somos de Dios, somos pueblo adquirido por Él. Aquí entonces sale a flote la redención que Cristo hace para Dios de nosotros. ¿Cómo nos adquiere con su sacrificio? El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, el que quita el pecado del mundo. Ahora viene entonces, después de darnos esos adjetivos calificativos tan notables, tan preciosos, el propósito. Y hay un propósito definido, no hay que inventar nada. ¿Sabe para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es anunciar? Es proclamar. ¿Qué es proclamar? Es decir, no es esto tan complejo, no es esto sumamente difícil, ni necesitamos aquella gran formación teológica. No, necesitamos decirle a la gente quién nos ha salvado y cómo lo hizo, de dónde nos ha rescatado y qué méritos teníamos nosotros. Mire que en la Biblia encontramos una serie de ejemplos prácticos de aquellos que se encargaron de anunciar las virtudes. Le voy a recordar uno, usted lo conoce. Está en el libro de Juan, precisamente en el capítulo 4, que nos dice el ejemplo de la mujer samaritana. Esa mujer se encargó de divulgar, ¿sabe qué? Las virtudes de aquel que llegó a hablar con ella al pozo. ¿Recuerda usted a Jonás en Nínive? Después de que no quiso ir, el Señor lo obligó a ir prácticamente. ¿Y qué hizo él? Anunció que Dios tenía algo para Nínive. Y la Biblia dice que hubo una conversión total. Se arrepintieron. El ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento, de Pedro, mostrando una extraordinaria transformación, no en los méritos de él, sino en el poder del Espíritu Santo, en la labor que Cristo hizo con cada uno de ellos. Juan el Bautista. Y así podríamos enumerar una serie de personajes que se encargaron de anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó el Señor? De la oscuridad, hermano, de las tinieblas. Y nos extrae de ahí y nos pone precisamente en su luz admirable. En esa luz que no debe ser tapada. En esa luz que no debe ser escondida, sino mostrada, porque la luz es para que alumbre. Así como nos alumbró
Cristo. Así como hoy nos alumbra su palabra, la palabra de Dios. Por eso la compartimos. Por eso hoy precisamente estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes si tenemos la boca cerrada? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, tiene que haber una estructura, una forma y un propósito. Mi llamado ahora es entonces que con nuestras vidas, pero también con nuestras bocas, anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad y que nos tiene ahora en su luz admirable. Queridos hermanos, mi deseo es que Dios siga fortaleciendo sus vidas. Él es la única fuente de poder, de transformación y de vida. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por la enseñanza que tú has permitido hoy, porque nos has dado una línea de reconocimientos de lo que somos hoy en Cristo Jesús, pero también has establecido una obligación derivada precisamente de ese conocimiento. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice por favor a tu iglesia. De manera particular clamo por los enfermos de nuestra iglesia central y de tu iglesia en el mundo. Clamo por los que lloran, por los que sufren, para que tú, Señor, des el oportuno socorro. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.